Creo que ahí empezamos a grabar. Como les había comentado, mis amigos, mis hermanos, mis estimados amigos, seguidores que siguen estos videos, que les iba a hacer un video para hacer conciencia de la salud, para fomentar el deporte, para fomentar la buena salud, los buenos hábitos, y para mostrarles un poco de los parques de acá de California que disfrutamos. Y el motivo de este video, mis hermanos, es para invitarlos a generar buenos hábitos en nuestras vidas. La mayoría de las enfermedades que hoy existen, mis hermanos, nosotros mismos nos las generamos, nosotros mismos las provocamos, la mayoría. Creo que casi, dicen los expertos, que un 90% de las enfermedades que agarramos hoy en día, nosotros la provocamos con las malas alimentaciones, con los malos hábitos y de no hacer ejercicio. Si nos damos cuenta, mis hermanos, hoy en día las cadenas alimenticias que nos proveen de alimentos, hoy en día los alimentos vienen bien envenenados, mis hermanos. Era aquí cuando llueve, este riachuelo, esta barranquita se nos llena de agua. Me ha tocado verla, me ha tocado cruzarlas. Les comentaba que hoy en día la mayoría de los alimentos, mis hermanos, vienen envenenados. Nos están envenenando con la comida, mis hermanos, con todos los productos procesados que vienen de los alimentos, donde los empacan, donde les meten conservadores. Y si no nos cuidamos, mis hermanos, en comer más sano, en hacer ejercicio, tristemente es muy difícil, se los digo la realidad, de que lleguemos a los 80 años. ¿Por qué les voy a hablar de hace más de 40 años? Cuando yo recuerdo a mis abuelitos, hace aproximadamente unos 40 años, que yo recuerdo a mis abuelitos que todavía vivían. Yo me acuerdo que en su época ellos hablaban que el promedio de vida de nuestros antepasados era de 90 años, a veces hasta de 100. Y me tocó ver cuando yo en mi niñez, estoy hablando hace como unos 40 años, que yo estaba muy joven todavía, que yo alcancé a conocer muchos adultos que pasaron los 100 años. Allá a lo lejos vemos una liebre, deje enfocarlo, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí está la liebre, no se mueve. Toda esta clase de animalitos, mis hermanos, los vemos míralo, ya se movió. Los vemos muy seguido cuando venimos al parque. Estos y muchos animalitos más los vemos aquí en estos parques. Y les comentaba, para no desviarme, en la época, en los años de que mis abuelitos vivían, que todavía estaban macizos, ellos comentaban que que las probabilidades de vida o el promedio de vida de cada ser humano o de cada adulto era de los 90 hasta los 100. Hoy tristemente el promedio de vida ha bajado a los 80 años, mis hermanos. De 15 a 20 años nos ha bajado el promedio de vida hoy en día por todos los venenos que nos venden en los alimentos. Y si no nos cuidamos, mis hermanos, va a ser muy difícil que lleguemos a los 80 años caminando saludables, o ya no digo los 80, a los 70 años saludables, o a los 75, saludables, caminando fuertes, como eran nuestros antepasados. Estoy hablando de la época de mis abuelitos, que ya no viven, que ya murieron, ya están descansando en paz.
Porque ellos llegaban a los 80 años caminando saludables, fuertes todavía. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? La realidad es de que nos están envenenando, todas las cadenas alimenticias nos están envenenando con toda la comida envenenada que nos venden, con conservadores, químicos y cuanta cochinada le meten para envenenarnos a propósito, porque si ustedes ven, mis hermanos, en los últimos años las grandes farmacéuticas, los grandes consorcios de las farmacéuticas han hecho un negocio de la salud. Por eso hay tanta gente enferma de cáncer, de tumores, de diabetes, de enfermedades crónicas, porque ellos mismos nos están envenenando. ¿Por qué creen, mis hermanos, que en la época de mis abuelitos, hace más de 40 años, no se hablaba mucho del cáncer, no se hablaba mucho de la diabetes, porque la gente comía más saludable y hacía más ejercicio, mis hermanos? También la gente antes hacía más ejercicio, trabajando arduamente, trabajando el campo, trabajando manualmente. En aquel entonces no había tractores cuando yo estaba niño, porque yo soy de la sierra, yo soy de rancho. Le estoy hablando de que todo se hacía a mano. Sembrar el maíz a mano con yunta de bueyes, limpiar el maíz con azadones, con las famosas tarecos que se usaban en algunos lugares de mi estado, ¿eh? Y ahora no, mis hermanos. Ahora la gente ya no quiere trabajar. Ya no es como antes. Entonces, si no nos cuidamos, si no volvemos al estilo de vida de antes, tratar de volver un poco al estilo de vida de antes, porque es imposible regresar al estilo de vida de hace 40 años, porque todo está diseñado para envenenarnos. Pero podemos cuidarnos un poco más, mis hermanos. Podemos cuidarnos un poco más. Y les voy a dar unos tips cómo cuidarse, mis hermanos, que a mí me han funcionado y que sé que a cualquiera de ustedes les va a funcionar también. No más que hace falta de dejar la hamaca, ponernos a hacer ejercicio, ponernos a alimentarnos un poquito más saludable. Ahí está un pajarito. Me encanta oír los pajaritos. Es algo que adoro, anhelo, que siempre lo quiero oír todos los días. Respirar aire puro. Y como estábamos en el tema, mis hermanos, todavía podemos cuidarnos. Podemos cuidarnos un poco. ¿Y cuál es una de las formas de cuidarnos un poco? Tratar de alimentarnos mejor, que todavía podemos alimentarnos un poquito mejorcito. Y hacer ejercicio. Uno de los hábitos, mis hermanos, es dejar la mala alimentación que traemos arrastrando, que toda la vida hemos consumido malos alimentos. Porque yo he visto aquí en Estados Unidos y me platican que en México también, pero aquí en Estados Unidos, tristemente, como yo soy trabajador de la construcción, otro conejito ahí, vamos a enfocarlo, míralo, es una liebre. Aquí, tristemente, mis hermanos, la gente amanecen echándose el Monster, echándose el Red Bull y todas esas bebidas dañinas, azucaradas, es puro veneno, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? En vez de... Míralo, no se quiere ir. No se quiere ir. Está mansito, es una liebre, un conejo. No, conejo no, es una liebre. Yo no sé cómo lo conozcan por allá en algunos otros lugares. Pero esa nosotros la conocemos como liebre, ¿sabes? Por mi estado. Y está bien mansito. Mírenlo, hasta se me queda viendo. Estábamos en los alimentos que consumimos, mis hermanos. En los alimentos que consumimos, tristemente, nos están envenenando. Por ejemplo, en las mañanas, hasta yo lo hacía, mis hermanos, hasta yo lo hacía, ya no lo hago, pero yo lo hacía. En las mañanas, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que yo miro que la mayoría de la gente hace cuando se van al trabajo. Corren por un Monster,
corren por un Red Bull o corren a cualquier 7-Eleven, a cualquier tienda de autoservicio que están abiertas las 24 horas, por un café y por un pan, o por un Monster, por un Red Bull, por una bebida energizada, que al final de cuentas pues son puros venenos para nuestro organismo, para nuestros riñones. Por eso hay tantos problemas, tantas personas con cálculos renales, con los riñones, con piedras en los riñones, por toda esa cochinada que nos metemos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, mis hermanos? En vez de tomar eso, ¿por qué no meterle un juguito verde en las mañanas, antes de irnos a trabajar o antes de irnos a hacer las actividades? ¿Por qué no hacer unos juguitos verdes? Es bien fácil de preparar unos juguitos verdes. Por ejemplo, pueden hacerlo de apio, de piña, de betabel, de nopal, echarle algunos pedacitos de jengibre. Con unos 4 ingredientes que ustedes le echen a un juguito verde, ya sea apio, nopal, piña, betabel o otros productos que hay por ahí que se mencionan, ustedes ya pueden tener un buen juguito verde, que es la mejor manera de empezar el día, mis hermanos. Y tu cuerpo te va a empezar a sentir mejor cuando tú empiezas a hacer eso. Y si empiezas a hacer ejercicio, igualmente. Voy a cortar porque viene una familia.